Hola amigos de Lugares Plantados Chile, mi nombre es Pablo Zamora y en este video voy a hablar sobre por qué se enferman los peces. No voy a hablar específicamente de cada enfermedad ni voy a tratar el tema de cómo tratarla, pero sí vamos a profundizar en las causas, las razones y para que ustedes le eviten y no tengan problemas con enfermedades futuros. Así que espero que les guste el video y vamos. Bueno amigos, en primer lugar vamos a hablar de por qué se enferman los peces. Los peces generalmente su principal causa de enfermedad es por el estrés. Disminuye su capacidad inmunológica. Por lo tanto, las defensas bajan y permiten que las enfermedades los infecten. Si nosotros pensamos, los peces en la naturaleza conviven constantemente con todas las enfermedades, parásitos, hongos, bacterias, y no se enferman. Pero, ¿por qué pasa cuando llegan a otro acuario y se enferman? Es porque sufrieron un estrés previo o también que a la medida que envejecen, su sistema inmunológico también se va debilitando. Entonces, bajo estas causas o estas razones, los peces se llegan a enfermar. ¿Qué factores enferman nuestros peces generalmente? Bueno, uno de los grandes factores por que nuestros peces se llegan a estresar es la mala calidad del agua, ya sea porque los niveles de amoníaco, nitrito, nitrato están muy altos, una baja cantidad de oxígeno en el agua, temperatura baja o muy alta y también sustancias tóxicas que podemos agregar accidentalmente a nuestro acuario, ¿ya? Primero vamos a partir diciendo que una de las causas más comunes es generalmente el envenenamiento por amoníaco. ¿Qué significa esto? Como hablamos en el video del ciclado, nuestros peces cuando orinan o defecan liberan sustancias tóxicas para ellos mismos. ¿Qué pasa? Que el mismo filtro biológico agarra estas sustancias, las oxida y las transforma en sustancias no tan tóxicas para los peces que después la planta pueden absorber. Uno de estos es el amoníaco. El amoníaco es sumamente tóxico en concentraciones muy pequeñas para los peces. Por ejemplo, concentraciones de una parte por millón ya son letales. Otra causa de intoxicación también son los nitritos. Los nitritos que no son tan tóxicos como el amoníaco, pero sí causan un estrés bastante grande en los peces, evitan que absorban oxígeno, que el oxígeno llegue a la sangre, y también los nitratos excesivamente altos también pueden llegar a causar problemas a más largo plazo, ¿ya? También el factor de la temperatura alta o baja. Bueno, la temperatura baja es un poco evidente porque nosotros generalmente mantenemos peces tropicales en nuestro acuario. La temperatura alta también llega a ser un problema. ¿Por qué? Porque la temperatura al subir se disminuye la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Eso también puede llegar a ser un factor contraproducente. En algunos estanques o piletas, la temperatura muy alta puede llegar a ser un problema en verano. Por lo mismo que expliqué antes, la temperatura sube mucho y permite que se diluya menos el oxígeno en el agua. Y esto puede afectar a nuestros peces, ¿ya? Y la última causa, las sustancias tóxicas. Un ejemplo muy claro y que me ha visto lamentablemente ver muchas veces cuando la gente echa raid en las casas. Hay los organismos acuáticos son súper susceptibles a estos químicos, básicamente. En especial todo lo que son camarones, invertebrados. Entonces muchas veces hay gran mortalidad de peces, camarones, porque aplicaron raid en algún sector de la casa y se volatilizó y de alguna manera llegó a nuestro acuario. Una causa muy común, así que tengan cuidado con estos spray, ¿ya? Otra causa del estrés, y que nosotros no somos factor directo en esto, sino somos es una causa indirecta, pero sí nosotros hay un factor donde nosotros incidimos bastante, que es dónde compramos los peces. ¿Por qué hablo de esto? Porque si nosotros vamos a una tienda y vemos el agua muy amarillenta en los acuarios, significa que esa agua está vieja, tiene mucha toxicidad. ¿Qué significa el amarillento? Que hay mucha cantidad de compuestos nitrogenados en el agua. Y como lo hablé recién, estos compuestos pueden ser tóxicos. Y no tan solo que sean tóxicos
que no los mató en el momento, pero sí lo fue degradando lentamente. Y fue causando estrés, fue disminuyendo el sistema inmune y en cualquier momento tus peces se lo pueden enfermar, ¿ya? Bueno, ¿qué significa estos factores indirectos? Estos factores indirectos, por ejemplo, es cómo llegaron estos peces a Chile. La mayoría de los peces que compramos en las tiendas no son criados acá, son muy pocos los que son criados acá. El Guppy SPA es uno de los pocos criadores excelentes de peces, pero la mayoría son importados. Ahora, ¿bajo qué condiciones se importaron? ¿Cómo se embalaron? Venían muy hacinados, poco hacinados, con la temperatura adecuada, no venían con la temperatura adecuada, etc. Son factores muy importantes que nosotros no somos capaces de ver, pero sí tenemos que exigirle a las personas que compramos que nos aseguren que estos peces llegaron de manera correcta, que fueron tratados en la cuarentena, que no fueron maltratados en el transporte, que básicamente reducir lo que estamos diciendo que ellos reducieron el estrés al máximo durante el transporte, ¿ya? Bueno, como lo dije, mal transporte, embalaje deficiente, hacinamiento también, mala filtración biológica. Nosotros generalmente cuando vamos a la tienda hay nula filtración biológica en los acuarios de venta. Y también otro factor muy importante es la mala nutrición. Eso por ahora, vamos a ir viendo otros factores a continuación. Hablando del tema de la calidad del agua, lo primero es analizar, uno de los primeros factores es analizar. Bueno, si nosotros pensamos, nuestros peces no pueden hablar y decirnos que tienen una mala calidad de agua. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad darnos cuenta de su estado, ¿ya? Para esto existen un montón de test, tiras, que para medir amonio, nitritos, nitratos, oxígeno, cobre, etc. en el acuario, hay muchos tipos de test. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad llevar un control de esto, ¿ya? Muchos de los problemas están causados generalmente por exceso de amoníaco, de nitrito, de nitrato y también falta de oxígeno. Y esto se debe básicamente a que no hacemos los cambios de agua suficientes. También puede ser que la filtración biológica de nuestro filtro no tenga la capacidad suficiente para mantener a todos estos peces. También una sobrepoblación, sobrealimentación también generan problemas, ya que este alimento al descomponerse genera mayor cantidad de nitrógeno y también genera, en algunos casos más graves, genera metano, que el metano arrastra para afuera del agua todo el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante mantener bien limpio nuestro acuario. ¿A qué me refiero con esto? A hacer sifoneo constantemente, en el caso de tener un filtro interno, lavar la esponja semanalmente. En el caso de un filtro externo, ya uno se puede relajar cada 2 o 3 meses. En el caso de un filtro PK, hacerlo cada 2 semanas. Pero eso, nunca descuidar la limpieza de nuestro filtro. Sifonear también es muy importante. Si mantenemos nosotros una adecuada limpieza del acuario, nuestros peces no deberían por qué estar expuestos a estos químicos tóxicos. Otra forma muy buena de oxigenar el agua y evitar que nuestros peces pasen por este estrés es que rompiendo la tensión superficial del agua. En el caso de los filtros KK hacen muy bien esta labor. Los filtros internos uno puede subir un poco más el filtro para que el chorro rompa o mueva la superficie del agua. Es muy importante que haya movimiento. O también colocarle una manguerita que hace que efecto de tipo Venturi, que saca aire, la manguera está afuera, saca aire y la ingresa a través del flujo. En el caso de los filtros externos, en este caso tengo el filtro con la boquilla muy superficial. Si se pueden ver, hay un movimiento constante de la superficie del agua, con lo que me aseguro que hay una oxigenación constante. Tener mucho cuidado con los tipos de insecticida que ocupamos. Y otro problema que también es muy común es la sobrealimentación o la deficiencia nutricional.
Por lo tanto, es importante de repente invertir un poco más en comida de calidad para asegurarnos de no tener problemas. Un ejemplo de esto, en Chile ha llegado una línea muy buena de alimentos, Newlavie Spectrum, que no es necesario darlo todos los días, pero sí es importante de repente asegurarnos de que reciban la nutrición correcta. Comidas como típicas de cera, trópica, son muy buenas comidas, son de una gama media, pero si uno quiere ya hilar un poco más fino, estas comidas son muy buenas y se nota una diferencia en el vigor de los peces, en coloración, con textura, en musculatura. Se nota bastante la diferencia de alimentación. Otro factor muy importante a la hora del estrés es el pH del agua. Nosotros en un acuario generalmente tenemos que tratar de generar las condiciones más similares al ambiente original de cada pez. Por lo tanto, hay peces que no son compatibles entre todos tan solo por un tema de parámetros de agua, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos a la bibliografía, vemos que, por ejemplo, los guppies, Poesia reticulata, se adaptan muy bien a condiciones de agua de por ejemplo, pH entre 7 a 8. Les gustan mucho esos tipos de agua dura, como las que hay en Chile. Por eso acá en Chile también se dan muy bien y se reproducen muy rápidamente los guppies, porque tienen un tipo de agua que nosotros tenemos acá por lo menos en la zona central, ¿ya? Otro tipo de peces, por ejemplo los neones. Los neones requieren otro tipo de condiciones de agua. Necesitan, por ejemplo, pHs entre 6 a 6,5. Se sienten muy cómodos en esos rangos de parámetros. Y también requieren un GH de 4 para estar cómodos. Si nosotros analizamos el GH de nuestro entorno, de nuestra agua de la llave, tiene un GH de 7, 8, incluso puede llegar hasta 9. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ingresamos neones y esto a nuestro acuario y no nos preocupamos de la dureza del agua, van a vivir por un tiempo. Pero ¿qué va a pasar? A medida que va pasando el tiempo se van a ir estresando, su sistema inmune va a ir bajando y vamos a empezar a tener vamos a empezar a ver enfermedades. Vamos a empezar a tener bajas de a poco. Entonces, por eso es importante preocuparse de los parámetros del agua. Como último punto a tocar en este video, voy a hablar del síndrome de mortalidad retrasada, también llamado shock medioambiental, que ocurre bajo ciertas condiciones donde nosotros hacemos un cambio del ambiente del pez, del agua del pez muy brusco, ¿ya? Por ejemplo, cuando cambiamos al pez de un acuario a otro muy rápidamente, y esto tiene distintas condiciones de pH, dureza, temperatura, alcalinidad. Entonces, ¿qué pasa con este pez? Este pez sufre un shock que no muere al momento, pero sí a los 5 o 7 días el pez muere sin ninguna causa aparente, sin ninguna enfermedad aparente visible. Esto porque el pez sufrió un estrés tan grande que su sistema interno no pudo soportar este cambio y básicamente murió, ¿ya? Pasa muy comúnmente cuando ingresamos de manera muy rápida un pez que traemos desde la tienda a nuestro acuario. No hacemos una aclimatación adecuada. Entonces, por eso es muy importante generar la aclimatación correcta, no apurar el proceso. Por esto es muy importante todo lo que hablé. Para hacer a modo de resumen, la enfermedad se compone, o la causa de la enfermedad se compone de 3 grandes factores. Los tres grandes factores son el pez en sí, la edad del pez, su estado, cómo lo recibimos, el estrés, las condiciones de estrés que nosotros podemos tener en nuestro acuario,
calidad del agua, oxigenación, pH, todo lo que hablamos, y el mismo agente patógeno, bacterias, ¿ya? Estos tres factores se combinan para tener la causa correcta de cualquier enfermedad. A modo de reflexión final, solo queda decir que 1 gramo de prevención vale más que 1 kilo de cualquier tipo de cura, ¿ya? Importante siempre tener en cuenta la aclimatación, a no apresurarlo, hacer bien la selección de los peces, ver muy bien el acuario donde lo tienen en las tiendas, el tipo de agua, tipo de filtro, que no tenga algas, etc. ¿Ya? La limpieza del acuario en general, ¿ya? Eso. Así que espero que le haya servido este video. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y visiten nuestro Instagram y nuestro fanpage. Así que nos vemos en un nuevo video. Así que chao chao.